Bendiciones, bendiciones. Aquí es Pastor Carlos Armando. Bienvenidos a Encuentro de Líderes, este espacio donde exploraremos el liderazgo desde una perspectiva bíblica, práctica, personal. Soy tu Pastor Carlos Armando y en este episodio hablaremos de un tema fundamental: liderar desde la gracia. Escucha bien, liderar desde la gracia. Como líderes podemos caer en la trampa, mi amado, de pensar que todo depende de nosotros. Pero la realidad es que el verdadero liderazgo, escucha bien, el verdadero liderazgo nace de la dependencia de Dios. Así que vamos a explorar, mientras termina mi café, vamos a explorar desde esta perspectiva, desde mi libro que es Por Gracia, y vamos a hablar de varios puntos importantes. Por ejemplo, el primer punto importante de liderar bajo la gracia, en la gracia, es que tenemos que aprender a dirigir desde la dependencia de Dios. Dirigir bajo la dependencia de Dios, no desde mi esfuerzo humano. Aquí vamos a comenzar y esto se pone bueno. No olvides darle clic a suscribirte, a la campanita, comenta, dame tu opinión, para mí es muy importante. Desde la gracia, no desde el esfuerzo humano. En mi libro Es Por Gracia hablamos sobre cómo Dios me llama a mí, en mi experiencia de cómo Dios me llama en mi juventud, y cómo yo mismo hasta dudé del llamado de Dios, porque en mi proceso de adolescencia y juventud yo no fui un santo. Así que ya Dios está rompiendo mis esquemas religiosos, porque me está llamando no por mi santidad, sino por lo que hay en mi corazón, ¿verdad? O santidad externa. Y cuando uno entiende el llamado de Dios bajo esa perspectiva, que uno no lo merece, pues uno entiende que el liderar no puede depender de lo que yo puedo hacer, sino del esfuerzo que Dios hace para restaurar y transformar las vidas que nos pone en nuestro camino. Así que la gracia es un regalo que Dios nos da para liderar, pero para transformar y bendecir a otros. Esa gracia nos capacita y nos permite liderar sin caer en la presión del rendimiento. Y esto es importante, mi amado, porque si vamos a liderar dependiendo de nuestras fuerzas, ya hemos dejado a un lado el llamado de Dios y ya trabajamos para nuestra imagen, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Y es un tema muy importante, porque hace unos años atrás un gran amigo me dijo: Carlos, si tú te fueras a una iglesia independiente, tú creas tu propia iglesia, tú dieras un palo. Así me dijo, porque tú tienes palabra, tienes teología, eres carismático, tú eres músico. Y mi respuesta es la siguiente, porque mi respuesta está fundamentada en mi llamado, en lo que yo he creído y he adoptado como la gracia de Dios. Yo le dije lo siguiente: si yo creo mi propia iglesia y todo eso ocurre, eso simplemente pasaría algo, llenaría mi ego, mi orgullo. Porque donde estoy, Dios me está utilizando y Dios está haciendo cosas maravillosas. Yo no tengo que crear algo cuando yo estoy en un lugar que ya vino de una unidad, no de una división, y Dios me ha bendecido de qué manera. Así que yo creo una iglesia para decir que la llené, que tengo tantos miembros, tantos proyectos y ministerios. Eso llenaría mi ego. Pero un líder no trabaja para llenar su ego, trabaja para servir y poner sus dones a la disposición del reino de Dios. Así que liderar desde la gracia, no desde el esfuerzo humano, tiene que ser que nos rendamos ante el propósito de Dios. Dios nunca te llamará a hacer algo sin darte la gracia para hacerlo.
Así que en tu liderazgo, lo que tú tienes en tu llamado, tus dones, tus talentos, es por gracia. No es porque tú te lo ganaste, es porque Dios te lo está regalando. Y esto es importante, mi amado. A mí me gusta esta música y me pone en high. Perdón, si a usted no le guste, déjame en los comentarios y yo la quito. Pero esta música me pone en high y me pone, y con el café en mano, mejor todavía. Y con mi camisa de Cafecito Brand y mi gorra de Cafecito Brand, así que estamos gozando. Mire, mi amado, Dios nunca te llamará a hacer algo sin darte la gracia para hacerlo. La gracia son los dones, las herramientas. Solamente tienes que abrir tus ojos y entender que es Dios quien te lo está dando. El mayor enemigo del liderazgo efectivo es el orgullo de pensar que lo podemos hacer solo. Y eso yo lo hablo en mi libro, Es por Gracia. Un camino hacia la voluntad del Padre. Lo puedes conseguir en Cafecito Brand PR. Y se lo enviamos a Estados Unidos, a cualquier parte. España, Europa, lo puedes conseguir en notebooks.com.es. Mire, mi amado, el orgullo, la soberbia, es una línea muy fina cuando uno trabaja como un líder. Hay que tener una buena estabilidad emocional para poder manejar el liderazgo con efectividad. Pero el mayor enemigo de un liderazgo cristiano es el orgullo, la codependencia, el pensar que yo soy suficiente y si yo no estoy, las cosas no ocurren. Y eso es un error. Es un error pensar que la iglesia depende de ti, porque entonces si depende de ti, no estás haciendo un buen liderato. Si la iglesia depende de que tú estés para que corra, no estás ejerciendo un buen liderato. Porque cuando no estés y te vayas, la iglesia va a coger otro rumbo. Así que tu responsabilidad es impartir con gracia lo que por gracia Dios te ha dado. Yo cuento en mi libro Es por Gracia que cuando a mí me trasladan, me percato que inconscientemente la iglesia donde yo pastoreé por 12 años llenó un orgullo y una soberbia que yo no pensaba, hasta que llegó una iglesia nueva y no me tratan como me trataban en otro lado. Aquí hay nuevos retos, nuevas experiencias. En la comunidad nadie me conocía y eso me chocaba porque en donde yo estaba antes, hasta el amigo estaba del alcalde y donde quiera que estaba el pastor. Entonces, ¿cómo uno tiene que darse cuenta que tu felicidad no puede ser que la gente te reconozca, sino que tú puedas servir y dar por gracia lo que por gracia Dios te llamó a dar? Así que entiéndelo. Esta primera parte del podcast. El mayor enemigo del liderazgo es el orgullo, la soberbia, el llenar nuestro ego. La gracia nos invita a depender de Dios, a entender que lo que tenemos y lo que somos es porque Dios nos regaló. Yo le decía a una joven de mi iglesia el domingo en mi clase de nuevos miembros, yo no sabía tocar el piano, ni entonaba un cántico. Pero Dios en su misericordia me dio unos elementos que han sido de bendición para mi ministerio. Y este café está bueno, negro como es. Así que, 2 Corintios, para darle base bíblica, 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras más vulnerable tú te puedas ver como líder, Dios te va llenando de su gracia y su poder se va perfeccionando en nosotros. En muchas ocasiones nuestra fortaleza la buscamos en el aplauso, en rodearte de gente que solamente te diga que bien lo estás haciendo. No, eso no es correcto. Nuestra fortaleza debe venir de la gracia del Señor, de que Dios está ahí para bendecirnos, para guiarnos en nuestro proceso de liderazgo. Características de un líder basado en la gracia de Dios. Características de un líder basado en la gracia de Dios. Un líder con gracia no busca aprobación
de los hombres, sino la de Dios. Y esto es importante, lo voy a repetir. Un líder con gracia no busca la aprobación de los hombres. Eso me pasó, lo hablo en mi libro también. Eso que te digan, pastor, me gustó el mensaje, me gustó esto, qué bien lo está haciendo, pastor. Entonces, cuando no ocurre ese aplauso, cuando no ocurre eso, ¿qué va a pasar con tu ministerio? Hoy en día los retos de los pastores han cambiado, porque hoy en día es cuántos likes te dan en Facebook, cuántos seguidores, cuántos followers tú puedes tener. Y un líder con gracia entiende que no depende su ministerio de eso. Yo me he convertido en tutor, mentor de varios pastores y siempre aconsejo, mi consejo es el siguiente, y utilizo un texto de Nehemías, donde Esdras, quien está parado en el púlpito, le dice al pueblo que no te entristeces, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Ahí lo que está diciendo es lo siguiente, mi amado. Dios en todo momento, desde la historia, lo que está buscando es que el ser humano le obedezca. Cuando usted y yo le obedecemos, Dios se regocija. Yo que soy papá, tengo 2 hijos. Cuando mis hijos me obedecen, yo me siento tan feliz de que me estén obedeciendo, de que hagan lo correcto, de que tomen las decisiones basadas en el consejo y en la obediencia. Pero imagínese Dios se regocija y dice que el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Tu fortaleza no puede depender de la aprobación de los hombres, sino de la de Dios. La aprobación de Dios. Si Dios se regocija, tú puedes encontrar tu fortaleza. Si en tu ministerio vas a depender del aplauso de la gente, de qué bien lo haces, mi pastor, te amo. Esa gente que te dice que te ama, que te ama y que te aprecia, a la vez que tú le falles una vez, te dirán qué mal pastor, qué mal lo hace mi pastor. Por lo tanto, tu dependencia no puede ser de la aprobación de la gente. Tú tienes que cultivar en tu ministerio, en tu liderazgo, gente honesta a tu lado. Gente honesta que te diga la verdad. Yo tengo en mi junta gente que me habla claro y a mí me gusta que me hablen claro. Yo no quiero que me aplaudan todo. Ya yo me cansé de eso. Hace años, un hermano me dijo, pastor, él no se llevaba bien conmigo. Y cada vez que le gustaba el mensaje me lo decía. Y cuando un día él me dice, no, pero pastor, porque yo siempre escribo. Y yo, mire hermano, lo que sucede es lo siguiente. Yo no puedo depender. Y a mí honestamente no me importa mucho la opinión de la gente cuando yo predique. Yo predico escuchando la voz de Dios. Y no predico para ver a quién le gustó y a quién no. Por lo tanto, su opinión, honestamente, pues no la tomo muy en cuenta, porque a la verdad es que yo hago lo que hago para agradar al corazón de Dios. Y puede ser que otro día el mensaje no te guste o te incomode y va a decir que mal predicó el pastor. Así que yo no puedes depender de eso. No puedes liderar con gracia si tampoco amas a la gente. Porque un líder, esta es la segunda característica, un líder con gracia extiende misericordia a otros. El líder, el fundamento de un líder con gracia es el amor. Mayormente la gente quiere que los pastores ataquemos a otras personas que no hacen lo que se supone que hagan. Pastor, tiene que poner disciplina. Pastor, tiene que hacer esto, pastor. Y usted como líder tiene esa presión constantemente de que tiene que ejecutar a la gente, tiene que ponerlas en disciplina, y porque si no, este pastor es un flojo. Entonces, la gente no entiende que tu llamado como líder está fundamentado con la misericordia y la gracia. Y te explico por qué. Porque el pastor entiende, un pastor con gracia, porque hay pastores soberbios, hay líderes con soberbia, hay líderes que se creen que, y entonces piensan que como son pastores pueden poner disciplina a todo el mundo, y que todo el mundo se tiene que regir por lo que tú digas. No, mi amado, perdóname. Un pastor con la gracia de Dios
entiende que su propio llamado a servir es inmerecido. El pastor entiende desde base, desde el principio, que el llamado que nos da Dios no lo merecemos. Y como no lo merecemos, es imposible yo dar a la gente o juzgar a alguien cuando yo también he sido visto con ojos de gracia delante de Dios. Por lo tanto, cuando uno mira a los demás, es imposible liderar a la gente si tú no amas y entiendes la gracia de Dios. No puedes amar a la gente si no les muestras gracia, misericordia. No la acompañas, no la abrazas. A mí me pasó. Yo sé que la gente puede decir que conozca esta historia y otras no. Yo tengo 48 años. Mi práctica pastoral, lo narro en el libro, la comencé en 2001. Yo era un jovencito. El pastor que me corresponde a mí en la práctica le dio celos conmigo y me empezó a juzgar. Esto no sirve porque simplemente no quería hacer, o no que no quería, me sentí incómodo con la presión que me ponía de querer que yo predicara como él lo hacía. Pues le fui honesto un día en la oficina y me botó de la casa, me faltó el respeto. Yo ahora, después de tantos años, desde fue 2001, me imagínense, casi ya 26 años, puedo entender que este pastor se le olvidó la gracia de Dios. Sí, porque cuando tú actúas así con un joven y lo maltratas emocionalmente y le dices tú no sirves, a la gente no le gusta que como tú lo haces, tú estás marcando negativamente a un joven que se siente llamado por Dios. En mi vida yo me sentiría capaz de mirar a un joven y decirle que tú no vales y que tú no haces bien y que a la gente no le gusta. Yo intentaría ayudarlo y dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Entonces tú no puedes dar amor si no entiendes la gracia de Dios y si en ti no hay gracia. Porque entiendes que tú eres suficiente. Entiendes que en tu ministerio, en lo que tú haces, tú eres el centro. Cuando tú eres el centro, tú maltratas a la gente. Cuando tú eres el centro, maltratas a la gente. Maltratas a la gente desde el altar, maltratas a la gente en reuniones, maltratas a la gente, a tus líderes, les exiges sin misericordia y te olvidas que tienen familia, que tienen hijos. Así ocurre cuando tú no tienes gracia, pero cuando tú tienes gracia, entiendes a la gente, entiendes la misericordia y permite que la presencia de Dios transforme a la gente y los capacite con tu ministerio. Tercera característica, un líder con gracia entiende que el éxito no depende de su capacidad, sino de su obediencia. Los grandes líderes no dependen de su talento, mi amado, sino de su disposición a seguir el plan de Dios. Por ejemplo, Moisés, cuando fue llamado a liderar, no era muy elocuente hablando. ¿Cómo tú llamas a alguien a expresarse frente a Faraón si no tiene elocuencia en la manera de hablar? Sin embargo, en Éxodo capítulo 4, versículo 10-12, yo estaré con tu boca, o sea, yo hablaré por ti y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es importante esto, mi amado, porque cuando Dios te llama, Dios, es importante que tú entiendas que quien habla por medio de nosotros es Dios. Cuando Dios me llamó, yo no soy una persona acomplejada. Yo siempre he sido feliz. Pero si de algo yo puedo decir que tengo un poco de complejo, era de hablar en público. Porque hasta mi maestro, tenía un maestro que decía, por favor, prende la luz a ver si puedo entender lo que habla Carlos. Ve, porque eso marca a uno. Pero en lo demás de mi vida yo siempre he sido feliz. Y sin embargo Dios me llama a predicar, a hablar en público. Y eso, lo que me marcó en el ministerio es que Dios me dijo, y lo escribo en el libro, que es el segundo capítulo, yo hablaré por ti. O sea, como le dijo a Moisés, yo estaré con tu boca. Es importante que entiendas, y yo tengo 20 años pastoreando, comencé a predicar a los 20 años de edad. Y yo dependo de eso, de que Dios hable. Yo no puedo
el día que yo me pare en el altar pensando que yo soy el centro y yo soy suficiente, es mejor quitarme. Porque no voy a ser efectivo. Cuando Dios habla por ti, tú dependes de eso. Tu vida y tu ministerio está lleno de gracia. Los líderes no dependen de su talento, dependen de la gracia de Dios, de seguir el plan de Dios, de la obediencia a Dios. Esa es la tercera característica de un líder basado en la gracia del Señor. Y voy cerrando diciendo, entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer como líderes, ¿cómo aplicar la gracia de Dios en tu liderazgo? Y esto es sencillo y con esto cierro. ¿Cómo aplicar la gracia de Dios en tu liderazgo? Número 1, son 3 pasos importantes que para mí tú tienes que ponerlo en práctica. Descansa en Dios. No te sobrecargues. Aprende a delegar y a confiar. Es imposible ejercer un ministerio sin delegar, sin cargarse o sobrecargarse y confiar en la gente. Es imposible. ¿Por qué? Porque el líder aprende a delegar, el líder aprende a confiar en sus líderes. A confiar. Hay personas que te van a fallar, eso es muy cierto. Pero aprende a confiar, aprende a delegar, y aprende a dar seguimiento y aprende que la gente haga su trabajo. Algo que yo no acostumbro a hacer y no lo hago, es que si yo te delego un trabajo a ti, yo no lo voy a hacer por ti. Si yo como pastor te delego un trabajo de evangelismo, de escuela bíblica, te corresponde a ti la fecha, te corresponde a ti el plan de trabajo de tu ministerio, te corresponde a ti hacerlo. Yo te voy a dar seguimiento, pero el trabajo te corresponde a ti. La fecha, el mover, el quién va a hacer las cosas, te corresponde a ti. Para eso tú estás ahí. Y tú me informas a mí. ¿Ves? Pero si yo no confío en ti y lo hago yo por ti, pues no tiene sentido. Porque no estás capacitando a tus líderes y dándole la oportunidad de espacio para que lo hagan. No te sobrecargues. No te sobrecargues. Y eso es importante porque queremos estar en todos los ministerios. No. Tenemos que aprender a delegar, a soltar, a aprender a que hay otros que lo van a hacer mejor que tú. Yo acostumbro a poner un predicador laico un domingo al mes. Y yo escucho la palabra de Dios o acepto compromiso en otra iglesia. Y eso es importante porque le estoy exponiendo el altar y la oportunidad tanto a adultos como a jóvenes. Yo tengo una joven como Amanda Maimí, que es una joven de 24 años que ya ha predicado 3 veces en mi iglesia. Y es algo que yo pude identificar en ella. No tan solo yo, la iglesia también lo vio y se está dando la participación. Y tengo otro joven que ya mismo lo comenzamos también a exponer, que se llama Esteban. Y esto es importante, mi amado, porque nos sobrecargamos nosotros trabajo y no aprendemos a delegar a otros. En mi iglesia yo tengo el tesorero, la presidenta de la junta, la vicepresidenta, tengo los ministerios, ellos son los que hacen el trabajo de la iglesia. A mí me corresponde pastorear. Yo doy Santa Cena los últimos jueves de cada mes a los viejitos que no pueden ir a la iglesia. Pero yo tengo una hermana líder que es la que me coordina todas las citas de ese día. Mi agenda del último jueves, lo coordina la hermana Milagros Ramos. Y cuando yo llego el jueves, ella me dice, pastor, esta es la agenda. Y yo confío en ella. ¿Por qué? Porque para eso está ella. Ella me está ayudando, me está liberando de eso. Así que tenemos que aprender a confiar. Segundo paso práctico para vivir un liderazgo basado en la gracia: camina en humildad. No permitas nunca que te suban el ego. La iglesia mayormente acostumbra y es parte de bendecirle a su pastor, pero no permitas que eso sea lo que te llene tu vida. Tu vida la llena la gracia de Dios. Y el hecho de que tú tengas la oportunidad de predicar y pastorear es un privilegio, mi amado. Es un privilegio. Es un privilegio servir. Nunca lo veas de otra manera. El pastorado, el ministerio, el liderazgo, el diaconado, el ministerio que usted ejerza como líder es un privilegio.
adoración, sea lo que sea, barrer, abrir el templo, es un privilegio, una bendición. Es una bendición. Y por último, extiende gracia a otros. No, nunca seas un líder que juzga, sino un líder que restaura. En el capítulo 5 de mi libro, Es por gracia, yo hago un reto a la iglesia. Es por gracia y termina diciendo un llamado a la iglesia. Utilizo como hilo conductor el hijo pródigo. Y el padre del hijo pródigo recibe a su hijo después de haber malgastado su dinero, lleno de pecado, lleno de cansancio, de agotamiento emocional, y su papá nunca le recriminó, le cuestionó, al contrario, lo restauró, le dio una oportunidad, una nueva vida. Y eso es lo que hace un pastor, un buen líder. Un buen líder restaura, no juzga, restaura, da la oportunidad. A veces pensamos que nos cogen sí, a veces es verdad, la gente nos coge, pero hay que aprender a vivir con esa gracia. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mi amado, el liderazgo basado en la gracia no se trata de hacer más, sino de depender más de Dios. No se basa de ti, se basa de Dios. Si este episodio te ha ministrado, te ha hablado, compártelo con otros líderes, compártelo. Más, usted me lo pide y yo se lo paso por PowerPoint para que usted lo tenga y usted lo utilice como recurso en su iglesia. Y me pueden comentar en las redes sociales, pastorcarlosarmando.com. Este podcast es auspiciado por cafecitobrandpr.com. Y no olvide que si quieres adquirir mi libro, Es por gracia, usted va a Cafecito Brand PR y busca allí el libro Es por gracia y se lo enviamos con mucho amor. Este es tu pastor Carlos Armando y espero que este podcast te ayude a dar por gracia lo que por gracia tú recibes como líder, como un servidor del Señor. Dios te bendiga.